hermano a través de redes sociales me hizo un pedido, ¿no? Él es una persona que está convencido que tiene vocación a la vida religiosa, hizo un noviciado en una congregación y el maestro de novicios le terminó diciendo: mira, este no es tu lugar y tienes que dejar la comunidad, ¿no? Y él señala que sigue teniendo esta atracción a la vida religiosa, sigue sintiendo ese llamado, pero está pasando por un momento tremendo de confusión respecto de qué es lo que Dios quiere, porque obviamente se pregunta con toda honestidad: si mi vocación fuera lo que yo quiero, ¿no? Es decir, yo quiero ser un consagrado, quiero pertenecer a una congregación religiosa, quiero ser religioso, me daría los dones para poder hacerlo. Entonces, mi deseo, que es profundo e intenso, y de una cosa buena, deseable, no es la atracción a algo que es pecaminoso, es la atracción a algo que es noble. ¿Por qué no tengo las condiciones? Y me pedía hacer una reflexión sobre lo que significa esto, ¿no? Dejar algo que es bueno, como puede ser la vida religiosa, la vida consagrada, y cambiar de vida cuando eso no es lo que uno desea. Obviamente esta situación específica de este hermano es real, la conozco, y conozco porque he vivido siempre en comunidades católicas muy activas. Entonces conozco los casos de muchas ex religiosas que cualquiera diría que tienen los dotes, digamos, para ser una persona religiosa, pero alguien en su comunidad decidió que no era su lugar, y en algunos casos esos discernimientos han sido extremadamente tardíos. O sea, yo he conocido personas que le han dicho: mira, es mejor que te retires de la vida religiosa cuando tenían 10 años, cuando están a punto de hacer la profesión perpetua, ¿no? Y nunca voy a juzgar el discernimiento de una maestra de novicias, de una superiora general o de un superior general, varones o mujeres, ¿no? Pero obviamente cada vez existe más la conciencia en la vida consagrada que esas decisiones no se pueden retrasar tanto y cambiar de una forma tan dramática la vida de alguna persona, ¿no? Entonces, creo que vale la pena que nosotros reflexionemos más bien en los cambios que se presentan en nuestra vida, que son extremadamente dramáticos y que no sabemos por qué sucede, ¿no? Sobre todo cuando creíamos que el camino que estábamos siguiendo era el camino adecuado. Y siento un nivel de simpatía con este hermano, no porque yo estoy dejando la vida consagrada, doy gracias infinitas a Dios, y doy gracias infinitas de que mis autoridades no me han votado de la comunidad, ¿no? Porque pudieron haberme votado en algún momento. Y que vivo en comunidad, y en lo que de mí dependa voy a seguir viviendo en comunidad hasta que me saquen de una comunidad bien tieso y con los pies por delante, ¿no? Pero el cambio de profesión, por ejemplo, que me ha tocado vivir a mi edad después de 35 años de un trabajo en el que yo pensaba me voy a terminar retirando, ¿no? Y no fue así, ¿no? Ya he comentado en otro punto de vista cómo me retiro de WTN de mutuo acuerdo, pero va a significar un cambio importante en mi vida donde hay horizontes tremendamente esperanzadores, especialmente, como he comentado, en el ámbito del apostolado hispano, de la pastoral hispana, ¿no? Y obviamente eso es algo que veo con esperanza. Pero, por supuesto, siento la tremenda tristeza de que a estas alturas de mi vida, cuando estoy muchísimo más cerca del final que del comienzo, se produzca un cambio de esta naturaleza. No lo comparo con alguien que ha tenido un cambio dramático en su vocación, no en su profesión, sino en su vocación. Pero sé de personas que
cuando ya no son jóvenes, han tenido que dejar trabajos o los han sacado de un trabajo que no solamente los realizaba personalmente, sino que les permitía ganarse la vida de forma digna y de una forma que les era familiar. O sea, esperaban ya retirarse haciendo ese trabajo. Y hay golpes en la vida, hay circunstancias, hay cambios, y muchas de esas circunstancias están marcadas por una tremenda interrogante, ¿no? Y frente a esas interrogantes, literalmente lo único que queda es la apertura a lo que Dios depara para nosotros. Y la única forma de tener esa apertura es a través de la penitencia y de la oración. ¿Por qué la penitencia? La penitencia no tiene que ser penitencias extraordinarias, pero si puedo introducir en mi disciplina la renuncia a algo sistemático, algo que no tiene que ser inmoral, pero algo que para mí es una compensación, es algo que me da gusto, algo que me gusta hacer, de comida, de entretenimiento, de dulces, de lo que sea, ¿no? Renunciar a alguna de esas cosas nos disponen a desapegarnos de nuestra voluntad. Es una forma práctica de desapegarnos de nuestra voluntad. Y les puedo decir, cuando dejamos alguno de esos hábitos, descubrimos que estábamos más apegados a ellos de lo que suponíamos, ¿no? Porque mientras los tenemos, decimos, bueno, en cualquier momento lo puedo dejar, ¿no? Y descubrimos que a veces tenemos unos apegos a esos hábitos pequeños que ni siquiera son malos, digamos, o que son inmorales, pero que perfectamente podríamos calificar de adictos cuando los dejamos, ¿no? Entonces, eso es lo bueno, que abrimos nuestra voluntad a Dios, porque nos desapegamos de algo y creamos un pequeño espacio en nuestra voluntad y en nuestra mente para que Dios hable. Pero obviamente, ¿cómo habla Dios? A la gran minoría, o a una minúscula parte de la población católica, Dios le habla directamente. A todos los demás, a todos los que no somos Sor Faustina Kowalska, a los que no somos Santa Teresa de Jesús, a los que no somos Santa Gema Galgani, a los que no somos el Padre Pío de Pietrelcina, a todos los demás nos habla a través de la oración. Y por eso la penitencia y la oración nos van abriendo el camino, ¿no? Más de una vez he mencionado que uno de mis santos favoritos y que, digamos, ya en la madurez de mi vida ha tenido una muy grande influencia espiritual, Pedro Julián Aymar, ¿no? Este santo francés, el apóstol de la Eucaristía, fue considerado durante toda su vida un diletante, ¿no? Es decir, una persona que no se decidía. Primero, él de joven sintió el llamado al sacerdocio, ¿no? Y se lo dijo a su párroco y el párroco le decía, pues mira, tienes que comenzar con tu formación. O sea, y Pedro Julián Aymar no quiso llevar la contraria al padre, y por si acaso, muchos para seguir nuestra vocación le hemos tenido que llevar la contra a nuestros padres, ¿no? Yo específicamente a mi padre, por décadas, hasta que, como he contado en otras ocasiones, él tuvo una gran conversión más tarde en su vida y se volvió mi mejor amigo, ¿no? Y uno de los hombres de más fe que yo he visto hasta su muerte, ¿no? Pero Pedro Julián Aymar decidió que no lo iba a hacer. Cuando muere su papá, finalmente entra a un seminario. Cuando está en el seminario, él decide y anuncia que ya no va a ser un sacerdote diocesano, sino que va a entrar
a la congregación de los marianistas. Entra con los marianistas, que tenía también un fundador francés, ¿no? Y él se ordena para esta congregación y comienza a hacer apostolado propio de la comunidad marianista, centrada en la devoción mariana, ¿no? Pero se da dando cuenta que por la situación que se vivía en la historia en Francia, la tremenda paganización, había que encontrar un antídoto para revivir la fe, y por supuesto la devoción mariana era uno de ellos. Pero el más importante que él descubrió fue la devoción eucarística. Y él literalmente revivió la devoción eucarística. Fue un enorme apóstol de la Eucaristía. Pero no al comienzo él tenía estas devociones, estas adoraciones que él organizaba, y las autoridades marianistas le dijeron, mire, padre Pedro Julián, recuerde usted que usted es marianista, este es el carisma de la congregación. Le recordaron entonces los grupos marianos que usted tienen que ser grupos marianos, digamos, con un acento, por supuesto, centrados en Cristo. Cristo es el Salvador, pero usted está acentuando básicamente esta devoción eucarística como central, ¿no? Entonces el padre Pedro Julián anuncia un nuevo cambio en su vida: me voy de los marianistas, ¿no? Y pasa un tiempo solo, decidiendo qué cosa iba a hacer, y finalmente decide comenzar una congregación que tuvo frutos muy magros durante su vida. Pero comenzó una congregación masculina y luego una femenina, ambas dedicadas a promover la adoración del Santísimo Sacramento. Entonces, a este sacerdote aparentemente voluble, inseguro, fluctuante, Dios lo escogió para ser un fundador. Y como digo, él nunca vio los frutos posteriores de su congregación, ¿no? Su congregación creció, nunca ha sido una congregación de las grandes, digamos, pero sí es una congregación, tanto la rama masculina como la femenina, que han tenido mucho éxito promoviendo esta gran devoción, que fue la devoción de entonces y que sigue siendo, digamos, la gran devoción del siglo XXI, ¿no? Para la renovación de la iglesia, la adoración eucarística. Entonces, cuando uno mira la historia de Pedro Julián Aymar desde el juicio del tiempo, este era un sacerdote que cambiaba de opinión todo el tiempo, ¿no? Y que vivía profundamente esa inseguridad, especialmente porque entre uno de los problemas que encontró con su nueva congregación es una pobreza enorme, ¿no? Si ustedes ven la escultura que Auguste Rodin, el famoso escultor, ¿no?, el pensador de Rodin, él hizo, porque Rodin volvió a la fe gracias a Pedro Julián Aymar. Si ustedes ven la escultura en bronce que hizo, en hierro que hizo de Pedro Julián Aymar, van a ver que los pómulos, ¿no?, están salidos, que es delgado, las mejillas totalmente hundidas, como las cuencas de sus ojos, ¿no? Es decir, porque vivía una austeridad enorme y porque no tenía otra opción, eran pobrísimos y muchas veces no tenían dónde comer, y él no era un financiero habilidoso. ¿Por qué cuento toda esta historia, hermano? Porque Pedro Julián Aymar fue canonizado porque fue fiel a Dios. Entonces, desde una mirada superficial, cada uno de estos pasos de su tortuoso, si quieren, camino a su vocación, fue un paso repleto de inseguridades y de las mismas angustias que describe este hermano y muchos otros, ¿no? Yo tengo una parroquiana que fue religiosa y dejó la vida religiosa porque le pidieron que dejara la vida religiosa, le partió el corazón. Ahora
trabaja en obras apostólicas y es además muy, muy exitosa, y es soltera y ha alquilado una casa, no un departamento, una casa que es más grande de lo que ella podría necesitar. ¿Por qué? Porque ella considera que su obra de caridad, entre las muchas que hace, porque es una dama ejemplar en su fe, que una de sus obras de caridad tiene que ser acoger a jóvenes que han salido de congregaciones religiosas. Entonces, la casa no es pues un pseudo monasterio ni nada, es simplemente porque ella recordó lo dura de su experiencia de salir a la calle del convento donde había vivido casi una década, ¿no? Y la soledad, el terror, la inseguridad. Y dice, yo no quiero que otra persona viva eso, y si yo puedo hacer algo. Y tiene un par de jóvenes viviendo en la casa, donde ella simplemente las acoge y le dice, mira, no te tienes que preocupar de pagar una renta, establécete, ¿no? Y establécete en un lugar donde se te acoge como persona de fe, para que no pierdas la fe, para que no te enojes con Dios, sino que tengas ese espacio. Quédate acá lo que necesites, ¿no? Y ya varias jóvenes han podido, digamos, aterrizar, poner el pie y comenzar una vida sin perder la fe, porque esa es una de las cosas que ella vio con algunas personas que habían sido rechazadas de congregaciones religiosas. El tremendo desastre que les siguió en la vida, ¿no? Por la inseguridad, por la incertidumbre y porque el demonio se aprovecha para instigar contra Dios en esa situación. Entonces, esto es lo que puedo compartir, ¿no? Veamos que todas estas cosas, incluso confusas, no solamente son cosas que Dios ha abandonado, no son cosas que Dios ha abandonado, que se ha distraído, ha dejado de mirarte, sino que Dios está utilizando para conducirte a una santidad real como la de Pedro Julián Aymar y tantos más. Que tengas un buen día.